El ping pong, uno de los deportes más rápidos de reacción y bueno, el Valorant es un FPS, Ujú, tienes que tener tiempo de reacción y sobre todo también porque tú a la hora cuando tú vas a sacar el ping pong, tú tienes que pensar qué es lo que quieres hacer, ujú, porque tú tienes, como tú mandas ahora mismo, ujú, cuando tú vas a sacar, porque eso es lo que hace, no sé, yo quiero jugar de esta forma, bueno, voy a sacar así para condicionar a mi rival. Y es lo ujú. mismo, por ejemplo, tú en ataque de Valorant, dices, bueno, voy a plantear el mapa así, voy a hacer esto para debilitar esto y que el rival se mueva así, entonces siento que tienen similitudes en ese sentido. Hola, bienvenidos a todos a Uno contra Uno. Estoy hoy con Shai después de que Crew le ganó 2-0 contra Cloud9. Sé que habían sido 6 derrotas consecutivas, no habían ganado desde contra 100 Thieves en la primera etapa. So, ¿cómo te sientes de por fin haber ganado este partido? Me siento muy satisfecho, como feliz de decir, bueno, arrancamos ahora, porque esta victoria yo sentía que era muy importante para el momentum del stage. Ahora para encarar a playoffs siento que vamos como con más ritmo, vamos como ya más confiantes, decir, bueno, ya nos sacamos como esa, como esa espina que teníamos de que no, todavía no arrancábamos. Ujú, Y siento que esta victoria va a servir mucho como para eso y sobre todo porque Motita siento que cada día que va pasando y cada partido que va jugando se va soltando mucho más y esta victoria siento que le va a ayudar mucho para la confianza de cara a los playoffs. ujú. ¿Y cómo crees que va el equipo ahorita? Porque pues han tenido muchos cambios. Tienen un nuevo IGL y también Motita que ahora están jugando con ustedes. Los cambios ahora, como dijimos en su momento, era mirando a largo plazo y tan solo hemos tenido un par de semanas nomás, diría una, dos como mucho, y siento que ya va tomando forma el equipo, sobre todo porque Matita ya se está adaptando mucho mejor a cómo jugamos, qué es lo que queremos proponer, qué es lo que necesitamos de él, porque nosotros no necesitamos que ponga los mejores cables ni nada, nosotros necesitamos que él venga y aporte con su mira, porque para mí es uno de los jugadores con más mira, es demasiado talentoso y siento que ya se está dando cuenta del camino que tiene que tomar. Ujú. ¿Y los cambios de IGL? No, y Meltzer siento que está así siendo DGL, está proponiendo mucho más ahora, pero como que todos hicimos un pacto de decir, escuchémoslo, hagámoslo back to basic, Mm, escuchémoslo nomás, escuchémoslo y hagamos lo que él quiera, porque así es más fácil como de manejarnos. Y ujú, siento que está funcionando, le estamos facilitando como ese labor. ujú. Quería preguntarte sobre unas rondas en la segunda mapa. Am, Era en la ronda 16 que tú le ganaste un uno contra uno contra Oxy. Entonces quería saber qué estabas pensando en esos momentos. O sea, venía de una ronda difícil. Me acuerdo que era un 3 contra 4 y cuando la pusimos como un 2 contra uno como dijo, oh, la podemos ganar. Y en ese momento cuando se murió Kenny, que le puso buena el Oxy, me acuerdo, dije, bueno, me queda mucho tiempo en la SPY, me queda demasiado tiempo y decía, le voy a jugar a trocar, porque lo que me pasaba en ese mapa sentía que no estaba teniendo oportunidad de disparar, como que me mataban siempre porque estaba mal parado, porque era lo que me tocaba, tenía que estar ahí. Ujú, Y yo decía, la voy a trocar, porque siento que yo últimamente estoy jugando demasiado y estoy en una mira demasiado insana hoy en día. Y entonces yo lo que decía, ábrete, yo sabía que le iba a matar, decía, ábrete. ujú, Y pasó, se abrió. ujú. Bueno, y también a finales de esa segunda mapa, am, Atom llamó unas pausas. Era cuando era 18 y luego 11-10, que llamó unas pausas. ¿Qué les dijo al equipo durante esas pausas? O sea, fue una pausa más que nada como para tranquilizar, porque veníamos como perdiendo ronda. Y lo que nos dijo fue, calma, estamos jugando mejor, no hay por qué desesperarse. Y es como, el equipo que está jugando mejor tarde o temprano va a terminar ganando. Y Ujú, fue lo que pasó. Nos dijo cómo deberíamos más o menos, qué es lo que quería él, cómo planteáramos la ronda. Y la planteamos así. Y después fluimos y sabíamos que íbamos a ganar porque estábamos siendo superiores. ujú. Entrando a este partido, habían calificado a playoffs, aunque no habían ganado en esta segunda etapa. ¿Tú crees que les levantó un poco la presión saber que no tenían que ganar para llegar a playoffs? O sea, sí jugamos con menos presión, de decir, bueno, ya no pasa nada si perdemos, Ujú, pero igualmente estamos con una pequeña presión ya que defendíamos el seed. ujú, Y el hecho de perder nos ponía con muchas posibilidades de jugar contra G2 o Sentinel perdedor. Y iba ujú. a ser un partido duro. Sí. Entonces, igual queríamos ganar,
eso, o sea, primero en eso por el seed y segundo también para arrancar, como dije, en el flow stage y sobre Ujú, todo por Motita, que también siento que se merece como ya ir ganando esa, como él creo que hasta el día de hoy no había ganado ningún partido oficial con nosotros, entonces ujú, también era como para que él sí, esté soltando ya en stage. ujú. Y ahora entrando a los playoffs, ah, ¿quiénes crees que son los equipos más fuertes ahorita y contra quién se quieren enfrentar? Yo creo que el equipo más fuerte actualmente en América es el Leviatán. Eh, un equipo que desde que tuvo el cambio de coach, siento que tuvo una evolución de cómo plantear el juego y siento que no, como que se notaba todo que fluía más, tal vez no sé qué es lo que estuviera pasando, pero sentía que todos estaban como felices con lo que estaban haciendo. Ujú, Y, y siento que ellos son el equipo más fuerte hoy en día ujú, y con el que me gustaría jugar, a mí me gustaría volver a jugar contra Sentinels, ujú, porque siento que el partido que nos ganaron fue 2-0 sí, pero no estábamos en un buen momento nosotros. Y siento que hoy en día me gustaría volver a tener ese rematch porque siento que ahora sí, como decir, ahora sí ganan. ujú. Bueno, a ver si vemos ese partido. Em, y para terminar, quería hacerte unas preguntas sobre el ping pong. Porque vi ese video que salió esta semana que estabas jugando contra Bustio y entonces para los que no vieron ese video, quería saber a ver cómo entraste a jugar ping pong. Empecé a los 12 años, 11 años, era muy niño. Me invitó mi primo, me dijo que, oye, no quiero ir solo, no sé qué, y ¿quieres ir conmigo? Y le dije, dale, te apaño. Y fuimos los dos, fuimos a una escuela, ahora en un colegio, y Ujú, ahí estaba el profesor, y a mí me gustó mucho. Y el profesor vio que teníamos mucho talento los dos, ujú, entonces dijo, bueno, lo voy a llevar a mi escuela, a su asociación, que era él, su equipo. ujú, Y ahí fue donde era todo más profesional, tipo, las mesas eran de otra calidad, era un gimnasio gigante y ya eran rutinas estrictas. Y ujú, ahí es donde ahí fue, dije, wow, fue como que me gustó mucho el deporte ese. ujú. Y ese partido contra Bustio, Bustio, ¿cómo lo viste? ¿Es bueno el ping pong? O sea, para mí, de lo que es la categoría bueno, sí digo que sabe jugar, Ujú, sabe lo básico. sí. Y sí lo considero bueno porque para mí una persona que no haya entrenado y solamente jugó por jugar, tipo, para mí destaca. Ujú, Pero obviamente yo en ese momento yo venía de jugar profesionalmente, entonces yo sabía ujú, que por más que lo intentaran iba a ser difícil, sí, pero sí lo considero bueno. sí. Em, y luego quería saber, pues, si tú piensas que hay cosas similares entre el Valorant y el ping pong. Sí, para mí lo que es el ping pong uno de los deportes más rápidos de reacción y bueno, el Valorant es un FPS, Ujú, tiene que tener tiempo de reacción y sobre todo también porque tú a la hora cuando tú vas a sacar en el ping pong, tú tienes que pensar qué es lo que quieres hacer, ujú, porque tú tienes, como tú mandas ahora mismo, ujú, cuando tú vas a sacar, porque eso es lo que hace, no sé, yo quiero jugar de esta forma, bueno, voy a sacar así para condicionar a mi rival. Y es lo ujú, mismo, por ejemplo, tú en ataque de Valorant, dices, bueno, voy a plantear el mapa así, voy a hacer esto para debilitar esto y que el rival se mueva así, entonces siento que tienen similitudes en ese sentido. ujú. Bueno, bueno, esas son todas las preguntas que yo tengo. ¿Hay algo más que tú quieres decir? ¿Algo para los fans? Muchas gracias a todos por apoyarnos. Yo les dije que tarde o temprano íbamos a arrancar, sabía que era más temprano que tarde, y que nada, que sigan confiando porque esto está recién empezando y de verdad, y ya arrancamos. Bueno, muchas gracias por la entrevista y buena suerte en los playoffs. Gracias.